Hola a todos, bienvenidos una vez más a esta clase. Ya vamos por la clase 39, por la clase 39 de Génesis. Y no obstante, siempre les recuerdo que esta clase de 39 no es el número del capítulo que estamos estudiando, sino este es el capítulo 35, ¿no? Bueno, vamos a ello, vamos a ver qué nos podemos aprender y sobre cada una de las palabras que Dios nos brinda. Dijo Dios a Jacob, levántate y sube a Beer y quédate allí. Haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Isaú. Fíjense lo siguiente, aquí eh, Dios se le está apareciendo a Jacob, no especifica en realidad si es en sueño, si simplemente dice, y dijo Dios a Jacob, levántate, y lo envía hacia un sitio, en este sitio, o en este caso es Beer, y le dice, se indica que se quede ahí, ¿no? Ahora vamos a ver lo que hace Jacob. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quita los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, mudad vuestro vestido. Dioses ajenos, me imagino que son estatuas, imágenes que tenía el pueblo, o porque era de costumbre algunas personas del pueblo tienen este tipo de imágenes y adoraciones que Dios castiga en realidad en eso. De hecho, ya más adelante, Dios cuando eh, hace los mandamientos, castiga en un mandamiento eso. Claro, estamos en el tiempo de que no tenían los mandamientos. Aquí en este momento tenían los mandamientos, tienen que estar muy claro en eso. Pero en ese momento, él manda a quitar todos los dioses ajenos, ¿no? El pueblo, porque claro, a ver, en tal caso, Jacob tenía sería como su grupo, su persona, era un grupo recuerda que ellos vinieron a esa tierra, a ese sitio, indicado por Dios en ese momento, ¿no? En el momento cuando estaba, o venía a reconciliarse también con su hermano. Y levantarnos y subamos a Bether, y haré ahí un altar a Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que habían en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto al Siquel. Y salió el terror de Dios, estuvo sobre las ciudades que habían en su alrededor y no persiguieron a los hijos de Jacob. Fíjense, recordemos que ellos tuvieron problemas anteriormente cuando hubo el problema o la deshonra de Dina, la hermana, y fue vengada por sus hermanos. Entonces, claro, había cierto rencor, diría, síntomas de venganza, pero Dios lo que hizo fue proteger a Jacob y a su familia, a sus hijos, para que fueran al sitio donde él le indicara. Es importante ver la determinación y la obediencia que tuvo Jacob en ese momento, la obediencia que tuvo en ese momento, sabiendo así que él tenía que ir a un sitio y pasar por un sitio donde posiblemente su vida iba a estar en peligro, pero ya teniendo en este caso, o haciendo en este caso la voluntad de Dios, Dios inmediatamente lo protege de cualquier situación que se le pueda presentar. En este caso, Dios colocó terror a esas personas que querían atentar contra los hijos o perseguir a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a la luz que está en la tierra de Canaán, está en Bejer, él y todo el pueblo que con él estaba.
y edificó ahí un altar llamado El Beer, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Entonces murió Debara, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Beer, debajo de una encima, la fue llamada Bala Alo Barkuk. ¿Ok? Él llegó y después que hizo eso, que obedeció a Dios. Primero, ¿qué pasa? Ahí y ahorita vamos a hacer un pequeño ejercicio entre matemático, un pequeño ejercicio de fórmula. Ya le voy a decir qué ejercicio de fórmula vamos a hacer. Apareció otra vez Dios a Jacob cuando había vuelto el Parán y le bendijo, importantísimo, le bendijo. Y le dijo Dios, tu nombre Jacob no es llamado más tu nombre Jacob, sino Israel. Será tu nombre, llamó nombre de Israel. Y también le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tu lomo. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la dará a ti y a tus descendientes. Después de ti daré la tierra. Grandes abundancias. Y se fue de él Dios del lugar de donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, el Beer. Fíjense lo siguiente, aquí vemos y vamos a hacer un resumen, pequeño resumen, y la fórmula que le voy a comentar, que es una fórmula totalmente increíble, una fórmula que no vence todas las fórmulas científicas que existen en el mundo para ustedes tener abundancia y bendiciones. Fíjense, ¿qué hizo Jacob? Jacob eh, lo primero que hizo fue eh, tuvo la voluntad, lo primero que hizo Jacob, lo primero que hizo Jacob es hacer la voluntad de Dios. Si tú haces la voluntad de Dios más obediencia, o sea, perdón, o voluntad de Dios, ¿qué es la voluntad de Dios? Obediencia, más acción. ¿Qué es acción? O sea, la acción es simplemente algo que tú haces, que tú vas a la acción. Tú tienes, ejemplo, a mí me dicen que yo tengo que crear o escribir algo, pero escríbeme una frase. Pero si yo no voy a un cuaderno o a un ordenador o a un sitio donde puedo escribir y no voy a esa acción, no escribo, entonces solamente se quedan palabras. Entonces, primero que es lo primero que vemos es la obediencia. Obediencia más acción, ¿no? Es igual a bendición. Obediencia más acción es igual a bendición. Obedecer a Dios, obedecer la voluntad de Dios es ir a hacer lo que Dios quiere que haga, haciendo la voluntad de Él. Y esto te va a traer, ¿qué? Bendiciones de Dios. Entonces, no nos podemos quedar simplemente cuando Dios nos envía a cualquier señal, a cualquier situación, que el Dios habla por muchísimas formas, no solamente en sueños, habla de cualquier forma. Él puede mandar mensaje con un ángel que piensas que es una persona y no es. Entonces, cuando tú escuchas eso, tú lo que vas a primero tener obediencia. Ah, bueno, sí, si Dios me está mandando a hacer esto, yo voy a ser obediente. Pero no te puedes quedar con la obediencia, tienes que ir a la acción. Si Dios te dice, no, tienes que ir para otro sitio, vas a ese sitio o haces lo que Dios quiere que tú hagas. Si te dice que tienes que predicar, tienes que ir y vas a predicar. Tienes que ir a la acción. Para luego de esa acción vas a tener un resultado magnífico, que es la bendición de Dios. Esta es la fórmula especial, que es obediencia más acción es igual a bendición. Y eso es lo que pasó con Jacob.
Dios lo bendijo, que ahora no es llamado Jacob, sino Israel. En ese transcurso del viaje, Raquel fallece, pero aquí hay una frase importantísima que ya la vamos a ver. Después partieron Beer y había aún como media lengua de tierra para llegar a Efratán, cuando dio a luz Raquel estaba embarazada. Eh, Y hubo trabajo en su parto, o sea, tuvo un parto complicado. Y aconteció, cuando había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Se la trató de aliviar. Y aconteció que, fíjense aquí, ya lo vamos a salir, y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó nombre Benonic, mas su padre lo llamó Benjamic. Asimismo murió Raquel y fue sepultado en el camino de Efratán, la cual Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Mighagar. Recuerden que Israel ya es Jacob. Vamos a leer nuevamente el versículo 18 porque nos trae un mensaje grandísimo y ciencia, nos trae ciencia. Ciencia, cuando habla Dios en la Biblia habla de ciencia. Esto es ciencia, fíjense. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió, llamó nombre Benó. Aquí vemos eh, dos cosas, fíjense. Aquí no especifica en realidad, porque vamos a leer el 17 y analizamos el 17 y el 19. 17, 18 y 19. Y aconteció como había trabajado en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. ¿Okay? Le dijo, no temas. Y aconteció que al salirse el alma, pues murió. Llamó el nombre Benodix, más el padre llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Fratán, la cual es Belén. Aquí hay una duda. Y la duda es la siguiente. No especifica quién salió del alma, quién murió. ¿Fue la hija que había tenido o Raquel? Raquel obviamente murió, pero si murieron los dos, porque al 19 dice, así murió, pero así murió, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De Raquel? Posiblemente. Ahora, la ciencia que le hablo es que es la primera vez, la primera ocasión en el versículo 18, estamos en el capítulo 35, capítulo 35, versículo 18, que la Biblia habla sobre el alma, se especifica bien claramente, nos da una revelación científica de los acontecimientos que nos pasan a nosotros, a todos los seres humanos, cuando fallece. Salen del alma, se sale el alma sale, sí existe, hay muchas que, bueno, a mí me ha pasado, no voy a hablar mi testimonio, pero sí existe, obviamente, yo lo compruebo 100%. Pero incluso Pablo lo dijo también, en mi alma, dentro de mi cuerpo o fuera. Eso lo vamos a ver cuando Nuevo Testamento. Sí, Nuevo Testamento. Pero hay muchas, incluso pactos, yo no lo voy a llamar religiones, sectas que dicen que el alma no existe y que todo es solamente esto lo que estamos viviendo y bueno, hablan muchas no voy a hablar groseramente, pero vamos a decir muchas cosas que no son, muchas blasfemias contra lo que es la palabra de Dios. La Biblia no se equivoca, no hay otro libro, es un solo libro, la Biblia, la palabra de Dios. Esa es la verdad está ahí, desde el principio hasta el final. Y lo que no se ha acontecido se va a acontecer. Ya estamos en los tiempos que ya vamos a llegar al apocalipsis. Se está llegando, todo se está cumpliendo. Y entonces decir que el alma no existe, que nosotros no tenemos alma, que simplemente es esto, eso es algo totalmente blasfemar totalmente con la palabra. Blasfemar totalmente con la palabra. Entonces, aquí vemos que sí, obviamente la palabra, primera vez que inicia
Y vamos a ver muchas cosas. Ahora es que nos queda mucho que estudiar, mucho que profundizar. Los hijos de Jacob. El segundo, aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bihar, la cual concubina del padre, la cual llamó a Sabel Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Leán, Rubén, el primogénito, Jacob, y Simeón, Levi, Judá, Isaacar, Zabulón, los hijos de Raquel, José, Benjamín, los hijos de Bihar, siervo de Raquel, Dan y Falín, los hijos del cielo de Raquel, los hijos de Raquel, José y Benjamín. Ah, ok, sí, Benjamín sí, no, aquí nos confirma. Benjamín, que fue que Jacob llamó fue entonces en el versículo 19, luego 18, sí está hablando de Raquel, ¿no? La hija, afortunadamente, que bien, sí la pudo, vivió, ¿no? Estaba vivo, se salvó del parto. Los hijos de Bilhán, siervo de Raquel, Dan y Nefalí, y los hijos de Silpa, sierva de Leán, Can, Asel. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padan Aram. Claro, aquí vemos algún acontecimiento totalmente inmoral, ¿no? Por llamarlo así, sobre Rubén, que durmió con Bilhán, que es la concubinata de su padre. O sea, algo inmoral que no, algo pasó ahí. Más adelante vamos a ver si, porque cada acto tiene su consecuencia. Cada acto tiene su consecuencia. Dios nunca deja, o sea, Dios lo sabe todo. Y Dios siempre está morando en los altos, está viendo qué estamos haciendo. Y no fue incorrecto lo que hizo el gobierno, pero vamos a esperarlo. O sea, todo tiene su acción, todo tiene su consecuencia y vamos a ver qué va a pasar más adelante, ¿no? Esto de verdad que está muy interesante. Muerte de Isaac, oye, murió Isaac en este momento, estando. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Marek, a la ciudad de Alba, que es Hebrón, donde habita Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años. Anteriormente los seres humanos vivían mucho, más Matusalén, pero va un momento que Dios, ya van a ver qué va a pasar, más adelante lo van a ver, vamos a estudiar, acorta los días del hombre y lo coloca en 120. Ya van a ver, ¿no? Y claro, todo depende de Dios, pero Él lo acorta, Él lo dice. Entonces, bueno, vamos a ver, eso lo estudiamos más adelante. Jaló Isaac el espíritu y murió, y fue escogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Isaú y Jacob sus hijos. Ok, fíjense lo siguiente. En el versículo 18, 19, si no voy aquí, el versículo 18, muy claramente dice al salirse del alma. Entonces, vamos a ver, tenemos el cuerpo. El cuerpo es nuestra casa, el templo de Dios. ¿Qué tenemos luego? Tenemos el alma, que está donde? Viviendo en el cuerpo. Está viviendo en el cuerpo y cuando fallecemos, ¿qué hace? Sale del cuerpo. Pero también tenemos, aquí lo dice, espíritu, ¿no? El espíritu. Y saltó el espíritu y murió. ¿Y qué pasó con el espíritu? El espíritu tenemos entonces espíritu. El espíritu es como es una parte de nosotros. ¿Y dónde va el espíritu? A Dios. Él está siempre con nosotros. El espíritu está con nosotros. Ok, esto, claro, esto es ciencia, ¿no? Ya hablo de ciencia porque esto hay que estudiarlo, hay que buscarlo, hay que investigar. Estamos haciendo un aula, en el aula de Mola Jehová, donde vamos a trabajar, vamos a hacer investigaciones, todo con texto bíblico. Todo con texto bíblico. Recordemos, nosotros como cristianos evangélicos tenemos que eh, estar estudiando, escudriñando constantemente la Biblia, porque esa es nuestra guía de vida. No podemos simplemente ir un día y escuchar solo la palabra y la Biblia encerrada ahí en la biblioteca.
No, hay que estudiarla. Y si no podemos estudiarla, aquí tenemos estas clases virtuales que las pueden ver, que las pueden oír, que la están en cualquier parte, o están en el metro, o están en cualquier sitio, y simplemente leen, escuchan su palabra, la palabra, y en la parte de abajo estoy colocando en la parte teórica. Posteriormente, cuando terminemos esto, que nos faltan ya, estamos por el 35, ¿no? Sí, sí, 35. Nos quedan 15 capítulos. Después de los 15 capítulos que tengamos, vamos a modificar o modificar algunas cosas en la aula virtual en este primer curso, que vamos a colocar cosas interesantes para los estudiantes, para los que posteriormente vienen después de ustedes, o los que van o los que siguen trabajando o estudiando la palabra, porque sé que algunos no lo pueden estudiar diario, algunos pueden estudiar un día, otros no lo pueden estudiar otro día. Bueno, lo importante es que lo estudien, que la lean o que escuchen y que aprendan, es lo importante. Estudiar cada una de las palabras de Dios, eso nos va a dar fortaleza, mucha fortaleza. Vamos a seguir por acá. Bueno, ya está listo, ya habíamos estudiado esto. Habíamos retrocedido. Bueno, vamos a dejar el estudio donde lo tenemos. Espero que sea edificación este capítulo para ustedes. Chao, chao a todos. Hasta luego.